Continuando con nuestro recorrido por Chile, nos trasladamos hasta acá, la región de Los Ríos, para conocer Caleta Huiro. Vamos a estar aquí junto a Lisa y Felipe, que tienen su centro de buceo Vuelve al Océano y además una ONG con el mismo nombre. Están preocupados de investigación científica, educación ambiental, todo esto con el fin de proteger la biodiversidad del lugar. Así que acompáñennos a hacer lo mismo que nosotros vinimos a hacer, a bucear y aprender. Este viaje comienza en un avión rumbo a Valdivia, en la región de Los Ríos. Para llegar a Caleta Huiro desde Valdivia tenemos dos posibilidades: manejar 2 horas y media por carretera o ir hasta Niebla y tomar un transportador que cruza el río Valdivia para llegar hasta la comuna de Corral. Desde ahí a Caleta Huiro hay otros 45 minutos. Ya estamos en Corral. Nosotros decidimos cruzar en la barcaza desde Niebla hacia Corral y nos equivocamos un poquito, ¿no? No contábamos con que en temporada alta hay mucha demanda y tuvimos que esperar más de 1 hora, casi 2 horas. Casi 2 estuvimos horas esperando para cruzar en la barcaza, así que nos terminó saliendo mucho más largo. Pero ya estamos en Corral y ahora vamos en destino a Caleta Huiro. Desde hace tiempo que seguimos a Elisa y Felipe por sus redes sociales. Su trabajo con Vuelve al Océano refleja el cariño y dedicación que ponen en cada una de sus actividades. Y por lo mismo, para nosotros son un modelo a seguir y teníamos muchas ganas de conocerlos. Con ellos nos une el deseo de contribuir a la protección de nuestros ecosistemas marinos, la difusión a través de la fotografía y videos, la educación ambiental y, por supuesto, la pasión por el buceo y el amor al mar. Por fin había llegado el momento de compartir unos buceos juntos. Soy Elisa Monti, bióloga marina y directora científica de la ONG Vuelve al Océano. La ONG surge el 2017, principalmente por un motivo de querer mostrar y visibilizar los ecosistemas marinos. ¿Ya? Cuando llegamos con Felipe acá a la región nos dimos cuenta de que había muy poca gente que se acercaba harto al mar, había harto desconocimiento de qué era lo que había realmente bajo el agua. Empezamos a explorar los ecosistemas marinos de esta región y nos dimos cuenta de que hay muchísima vida, que los ecosistemas están súper sanos todavía y al igual son súper frágiles, ¿ya? Por lo mismo, por el desconocimiento. Esta idea de crear una organización surge primero, yo creo, para nosotros poder tener más tiempo para poder estar documentando, para poder explorar y para luego poder mostrar. Y también generar iniciativas y poder adquirir recursos para poder crear actividades gratuitas para que personas puedan acercarse más al mar, poder realizar exposiciones en distintas escuelas rurales, principalmente de la costa de la región. Entonces poder empezar a mostrar toda la riqueza de los ecosistemas marinos que tiene la costa de la región de Los Ríos. Y ahora ya más propiamente tal en el área de la conservación principalmente y de la investigación científica.
Estoy muy feliz, venimos saliendo de la agüita y durante toda la navegación nos estuvo acompañando una jorobada chiquitita, una jorobada bebé que bautizamos como Chonguita. ¿Por qué? Porque cuando nos mostró su cola, lamentablemente le faltaba una parte bien grande. Nos acompañó todo el rato y de hecho por ahí todavía la vimos ahora hace poquito rato sumergiéndose, mostrando su cola. Así que yo al menos estoy muy feliz, acabo de cumplir un sueño. Gracias, Wiro. El año pasado tuvimos la oportunidad de compartir con una ballena que le pusimos Jo, y esta ballena pudimos compartir con ella aproximadamente durante un mes. La ballena estuvo en esta misma localidad. Cada vez que salíamos o mirábamos al mar, ella estaba comiendo, alimentándose. Nosotros pudimos saber de que era la misma ballena a través de una metodología que se realiza para el estudio de ballenas, que es la fotoidentificación. Entonces, generalmente para las ballenas jorobadas, uno puede tomarle una fotografía a la aleta dorsal y tienen un patrón que es como una huella dactilar. Entonces, por ese motivo nosotros pudimos saber de que efectivamente era la misma ballena, siempre la misma ballena que veíamos todos los días. Por lo tanto, pudimos ponerle nombre y era una ballena súper curiosa, que cada vez que nosotros salíamos al mar pasaba por debajo del bote, saltaba, etc. Entonces vivimos momentos muy preciosos con esta ballena. Era una hembra juvenil de aproximadamente 9 metros de largo, de tamaño, y esta ballena lamentablemente murió el 23 de abril del año pasado porque quedó enredada en una marejada en las cuelgas de Piure que hay aquí en Caleta Huiro. Esta ballena se encontró en el fondo flotando, enmayada completamente de su cola, de su aleta caudal, y ya cuando la reportaron, ¿cierto?, la ballena ya estaba ahogada en el fondo, porque como son seres que son mamíferos, ¿cierto?, al igual que nosotros, tienen que respirar. Entonces, al haber quedado dada vuelta, en el fondo no pudo seguir respirando y obviamente se ahogó. La devolvieron mar adentro. Obviamente esto para nosotros fue como algo súper duro, fue horrible lo que ocurrió. Este es un área que es súper vulnerable en el sentido de que cada vez que nos metemos a bucear, generalmente en verano, vemos mucho krill. Entonces es un área que nosotros queremos determinar que es un área de alimentación de ballenas. Ya no es un área de tránsito simplemente, sino que las ballenas se estacionan acá un rato para alimentarse. Y si no hay ningún peligro, etcétera, hay veces que se quedan más tiempo, como esta ballenita que se quedó un buen rato con nosotros. Comenzamos con un proyecto muy bonito de monitoreo de mamíferos marinos, saber cuándo vienen las ballenas, cuántas son y si vuelven a esta área siempre a alimentarse. Eso es como las primeras preguntas que queremos saber, que si bien son como súper básicas, es súper difícil también de responderlas porque son animales que pasan casi el 95% del tiempo sumergidas. Finalmente igual sirven como especies paraguas, en el sentido de que uno protege la ballena o protege el ecosistema donde se mueve este animal, que es muy grande, y está protegiendo todo el resto de vida que también convive con esta misma área donde transitan y se alimentan las ballenas. Bienvenida Maurín, Cristian. Este es el área de buceo de Punta Falsa. Estamos en la localidad de Huiro y estamos a punto de sumergirnos en el punto de buceo que le llamamos Pastizal. Pastizal es porque por el atractivo más grande de este punto, que es un bosque de corales látigos.
bosque entre comillas porque son animales, ¿cierto? Pero crean un real ecosistema en donde diversas especies se refugian y crean su propio hábitat en ese refugio. El bosque de corales látigo está a una profundidad de entre los 30 hasta los 37 metros, esa va a ser la profundidad máxima. Así que ahora nos queda disfrutar del punto de buceo, ya nos vamos hacia abajo. Hola, mi nombre es Felipe Araya, soy instructor y guía en Vuelve al Océano, Centro de Buceo, y soy camarógrafo y fotógrafo en ONG Vuelve al Océano también. Primero que todo le doy las gracias a Cristian y a Maurín por tener esta energía de querer mostrar nuestra labor y la labor de todos los centros de buceo a lo largo de Chile. Güiro es un lugar que tiene bastante potencial, tiene mucha vida asociada a la costa, el mar es bastante prístino. Que vale la pena proteger, entonces por eso con la Eli hemos tomado este rumbo también de conservacionismo y a través de querer investigar y tener información científica que permita argumentar la protección de este mar. A través de eso queremos lograr que en verdad Chile sea un país que lidere a nivel mundial la protección de los océanos. Hoy día vimos ballenitas, vimos a la chonguita que le pusimos porque le faltaba un trozo en su cola, en su aleta caudal. Es importante saber, investigar más sobre qué le sucedió, ¿cierto? Si fue algún ataque a algún otro animal o si fue alguna causa antrópica, ¿cierto? Que se quedó atrapada en alguna red cuando era más pequeña o tuvo algún accidente con alguna embarcación. Es bien importante determinar la causa de este daño en su colita. Y también estuvimos buceando con mucho krill durante estos días, lo que nos habla de que las ballenas vienen, ¿cierto? Y por eso se están quedando, porque están alimentándose muy bien, en verdad, tienen mucha comida. Quiero invitar a cada uno y una de ustedes a que se apropien también de la ciencia, ¿cierto? Yo no soy científico, no estudié biología marina, estudié ecoturismo. Pero siempre he sentido la curiosidad y siempre he querido ser un científico y solo basta con, ¿cierto?, salir a mirar, a observar y a tomar datos para volverse un científico. Entonces todas esas observaciones, todos esos datos que nosotros estamos tomando van a ayudar de alguna forma a generar un impacto, a generar un informe, a generar conservación. Entonces mi llamado siempre ha sido a empoderarnos, a empoderarse y a hacer ciencia. Quiero invitar a cada uno y una de ustedes a venir a Güiro. Es un lugar muy bonito, vive poca gente, entonces eso también lo hace muy atractivo. Hay más naturaleza, nosotros también somos naturaleza, pero en verdad estamos un poco lejanos ya de lo salvaje. Y este lugar es bastante salvaje, es muy bonito, uno en verdad puede observar cetáceos, mamíferos marinos, aves pelágicas desde la orilla. Y los puntos de buceo, a medida que vamos explorando van saliendo cada vez mejores puntos de buceo. No solamente pueden venir a bucear, sino que a quedarse, a remar los ríos, a hacer navegación, de observación de mamíferos marinos. Es una zona bien bonita.
Mientras esperamos que nos entreguen un rico kuchen de frambuesa que nos recomendaron probar aquí en el Quincho Mar y Tierra, queremos hacer el cierre de este capítulo de Plan Antártica que fue muy especial para nosotros. Sí, fue muy especial para nosotros porque si bien veníamos a compartir con Felipe y Elisa que se dedican a investigar mamíferos marinos, jamás pensamos que íbamos a estar todo un día compartiendo con un juvenil de una ballena jorobada, con Chonguita. Así que estamos felices con el corazón lleno. Esperamos que ustedes puedan disfrutar como lo hicimos nosotros con este capítulo y quedan invitadísimos para un nuevo episodio de Plan Antártica. Chau, chau. Fotografía degollando a este soldado español.